Okay. Hola de nuevo. ¿Qué tan importante es para ti, Ajá. como guionista, tener claro el As tema a y la scriptwriter, premisa how important is de it for una you historia? to have that the premise is very clear in a story? What do you mean by premise? ¿Qué quieres decir con la premisa? ¿Como una idea controladora? A controlling idea? You mean an overarching idea? ¿Quiere decir una idea que se mantiene en toda la historia, que de cierta forma contiene a toda esa historia? Yes. El ethos, sí, algo así. Yes. Yes, something like that. Well, right. You know, it's very important. Bueno, yo creo que es muy importante para una historia que exista una idea general que abarque a toda la historia, porque es una forma que nos ayuda a mantener esa historia unida. Porque una historia tiene partes pequeñitas y muchas veces en una película hay muchos personajes que si no hay una idea que se mantiene a lo largo de toda la película. Y para mí, por ejemplo, eso es una pregunta de narrativa que cubre a toda la historia. Si tu historia no es coherente, entonces si tú tienes una pregunta universal que puedas hacer sobre una historia, por ejemplo, en Memorias de una geisha, ¿escapará la esclavitud y encontrará la libertad? Esa es una pregunta dentro de la narrativa, porque ella la venden, es una esclava, tiene una vida muy interesante, pero su versión de cuál va a ser la libertad es ser la acompañante durante toda la vida con esta persona a quien ella llama el chairman. Entonces, en Mujercitas hay una escena en la película donde las chicas están todas en el ático y cada una de ellas dice lo que sueña. Ellas dicen qué quieren hacer en su vida, en quién se quieren convertir. La pregunta entonces es, ¿será que estas chicas lograrán que sus sueños se hagan realidad? Y en Matilda hay una pequeña niña que está desesperada, que quiere ir a la escuela desesperadamente. Ella lee siempre, pero su familia no deja que ella vaya a la escuela. Y cuando ella llega a la escuela, entonces hay un profesor que es muy malo. Y entonces es decir, la familia es terrible, entonces la escuela es horrible. Y entonces ella de cierta manera hace que sus padres se deshagan de ella. Y en la escuela entonces llega una persona también que es muy mala. Así que la pregunta es, ¿puede Matilde salvar a esta escuela de esta persona tan mala y lograr que la escuela sea el lugar donde ella quería ir y la escuela de sus sueños? Así que es algo que el escritor tiene que mantener en su cabeza, porque tú no crees que esa idea se meta dentro de tu texto, porque entonces vas a tener un diálogo que es muy malo. No quieres que la gente empiece a hablar sobre el sueño, de cómo se deshacen de la escuela. Si tu secreto era esa pregunta, y eso es lo que une a toda la trama. Ok, espero que haya sido respondida. Vamos a la siguiente pregunta. Hola, mi pregunta Hello. es, cuando tiene una My historia question literaria is, que when you tiene have un a muy buen literary personaje, work pero that no has a tiene una very estructura good character clásica, but does not have a ¿cuál es la classic mejor structure, forma de la what estructura del is the guión best final? way to structure the final script? No, that's another great question. Otra gran pregunta, Because you can't porque change uno no the puede story cambiar la so historia, much no la puede that it cambiar doesn't tanto que follow the truth no of sea the igual a classic, la verdad del clásico, because then porque people are disappointed. la gente That's entonces not va a a estar good desilusionada. adaptation. Esa no es una buena As I adaptación. said, Pero como yo les dije sometimes antes, muchas veces stories, las novels, historias, don't las novelas follow no siguen a kind of dramatic una structure the way estructura Aristotle dramática might de la lay it forma out. en que lo hacía And Aristóteles. so I would say you have to Entonces, yo lo que proceed with diría caution. es que uno tiene que ser muy I think that you try to cauto change y as tiene que little as tratar de cambiar possible lo menos posible and y tratar de encontrar dónde están esas sombras dramáticas. Por ejemplo, yo no diría que Memorias de la Geisha ha estado suficientemente tiempo como para convertirse en un clásico, pero fue un libro muy conocido y se vendió muy bien en muchos países alrededor del mundo. Así es que tú tienes que pensar que la gente sabe cómo va a funcionar esa historia y cómo va a terminar. Así que si nosotros hubiésemos decidido en el acto 3, por ejemplo, que ella iba a quizás casarse a Nobu,
tú en vez del chairman, entonces la gente no hubiera estado en contra de la película. La gente no le gusta ese tipo de cambio. Incluso si tú crees que es una mejor historia, tú tienes que ser muy cauto y tratar de encontrar las cosas que parece una historia dramática, pero no viola el espíritu del libro. Y que de cierta manera no viola la intención que tenía el escritor cuando escribió ese libro. Okay, thank you. Hola otra vez. Hello once Para que again. una película no sea So that solamente a una movie buena is exposición de la not a mere estructura, exhibition of structure. ¿cómo se pueden potenciar las How do you secuencias strengthen the entre cada escena clave? sequences between each important scene? Well, you are correct. Efectivamente, sí. Es así. Una película simplemente no es una exhibición de estructura, porque la estructura debe ser invisible una vez que estás dentro de la historia. Y te tienes que asegurar que tu estructura sea fuerte y lo haces mediante las escenas, y cada escena lleva a la otra escena y cada escena fluye. Por lo tanto, si algo sucede en esta escena es porque eso que sucedió va a llevar a la otra escena para que suceda. Y entonces, de cierta manera, lo unes al personaje. Porque las historias no suceden a un protagonista, sino que suceden porque el protagonista hace algo. Así es que la forma en que la historia se desenvuelve es porque esta persona hace algo y esa acción crea el próximo problema. El protagonista siempre está haciendo algo su propio, está creando sus propios problemas. Así es que si tú estás haciendo esto de una secuencia, que esto sucede y que lleva a esta otra cosa y por esto sucedió lo otro y después esta persona llega y se reacciona a esta persona o hace lo otro, entonces ahora tienes un nuevo problema que resolver. Si tú vas llevando y empujando la historia, entonces vas a tener una audiencia que está involucrada, entretenida y tiene una curiosidad para saber qué va a suceder ahora y a dónde va esto. Entonces van a estar anticipando, no dejes que eso suceda, porque ellos pueden ver del personaje y de esas personas hasta dónde va a llegar esto y dónde puede esto llegar. Si estás pensando sobre eso y estás pensando, no, ¿qué va a suceder? Y entonces yo puedo ver, tengo miedo que esto suceda, ahora sí tengo miedo. Entonces no van a estar pensando sobre la estructura. No pueden estar pensando sobre la estructura. Okay. ¿Quién va? Una pregunta. Cuando uno escribe los guiones, bueno, está esa estructura en donde se dice When que you write a script, tener there's a el structure principio y el that final you claro, have ¿no? it's important to have the Para saber a beginning and dónde the end ir y so para that you know dónde va where la you're historia. going Pero and eso you know puede where the suceder story is en going. una versión del guión, pero But then you veces have a different eso puede version. cambiar, But ¿no? sometimes Ese that can final change. Maybe puede that modificarse. ending can be modified. ¿Eso es viable o es Is siempre this aconsejable so? seguir un solo final? Or do you have to En la stick to historia that que te ending planteaste? that Porque you sucede thought of que at uno the tiene un beginning? final, Because pero sometimes you después thought of, como que los of an ending, personajes but te then van you listen forzando to a the otro characters, final and then y the a mí me characters ha pasado force y you me to another quedo, ending. And then this has ¿para dónde happened voy to me, and ahora? then I don't know Entonces, where I'm es saber going. si So ese final que pensaste I need to inicialmente know whether that ending es is el que good hay or que not. seguir Is that the one that I have to follow or o what? de acuerdo a lo que te vas sugiriendo la historia, ¿no? No, there's so much discovery in writing. Bueno, hay tanto que se descubre cuando uno escribe. Yo soy muy fanática, y ustedes se han dado cuenta, porque yo soy muy fanática de hacer un bosquejo, de entender dónde uno está y a dónde va, y cuáles son las cosas que tiene que tener cuidado, y si hay que respetar la intención del autor, y sobre todo si uno está adaptando. Yo hago esto de forma compulsiva. Sin embargo, en algún momento en la página 80, en cada película que yo he escrito, yo rehago la última parte de mi bosquejo, porque he descubierto, mientras escribo, algo. Es como un actor que está ensayando durante mucho tiempo en una obra. La primera vez que lo hace, y cuando empieza a ensayar, él toma algunas decisiones en cuanto al personaje, pero una vez que termina, 3 o 4 semanas después de haber ensayado, entiende ese personaje de una forma más profunda, y eso es lo que nos sucede a nosotros cuando estamos escribiendo. Muchas veces, para que los actores están actuando en una obra, y esa obra está durante varios meses, ellos saben al personaje mucho más, lo conocen más que cuando recién comenzaron. Y ese es el proceso. Ups.